bueno, ahora pasaremos a nuestra última plática del día antes de ir al último módulo de preguntas y respuestas. Esta plática es sobre la terapia con radionúclidos y la doctora Cecilia Carreras, quien es una médica especialista en medicina nuclear e imagen molecular, es quien nos hablará de ella. Muchas gracias, doctora. Hola, buenas tardes a todos. Me da mucho gusto que haya tantas personas aquí hoy. Realmente, como ya he platicado con algunos en los pasillos y en la comida, yo sí he acudido a otras reuniones con pacientes y créanme que esta es de las más concurridas a las que he ido, entonces los felicito a los organizadores, de verdad un gran esfuerzo y me encanta ser parte de ello. Les voy a platicar hoy de PRRT, así dice en el temario, y entonces la primera pregunta que a mí me surge es ¿qué significa eso? Y eso es lo que significa, con una traducción así prácticamente literal, tratamiento con radionúclidos de receptores peptídicos. No sé ustedes, pero la primera vez que yo lo oí me quedé igual y dije, ¿a quién se le ocurre ponerle ese nombre a un tratamiento y pretende que alguien lo venga a tomar sin miedo, ¿no? Y luego llega uno a la consulta y le dice, no, aparte es radiación. No, pues peor, ¿no? Entonces se van juntando, como decía Michelle hace ratito, todos los miedos se nos van juntando de ir oyendo todas estas palabras que no comprendemos y es muy difícil encontrar gente como la que han tenido hoy en el panel que hace un gran esfuerzo, créanme, por quitarnos esa cachucha de hoy somos médicos y tratar de explicarlo con la terminología que todos podemos comprender, porque para nosotros eso no es fácil porque llevamos 15, 20 o más años hablando con términos y no es fácil cambiar el chip. Pero bueno, en el tema de los tratamientos con radionúclidos, necesitamos dos condiciones para poder dar un tratamiento con radionúclidos. El primero es tener un receptor, alguien que reciba el medicamento que nosotros vamos a dar. Si ese receptor está inactivo, no funciona, no es el que nosotros estamos buscando, el medicamento que demos no va a llegar. Es la antenita que platicaba hace un momentito la doctora Meneses con una analogía muy bonita y queda muy claro también en el ejemplo porque es exactamente la misma molécula, esa misma molécula que se utiliza, que nosotros conocemos como sandostatina fría o análogos de somatostatina fríos. ¿Por qué fríos? Porque como los nuestros son radioactivos, decimos que están calientes porque están radioactivos y entonces hacemos esa analogía. Si alguna vez alguien les pregunta, ¿ha usado sandostatina fría? A eso se refiere, a la que no es radioactiva y a la que sí es radioactiva le decimos caliente o radioactiva. Y el otro requisito que necesitamos tener es tener el receptor y la molécula. Una vez que tenemos esas dos, esa molécula necesita algo que la una como con una cadenita a la parte radiactiva y que no se vaya a despegar en el camino, porque si no está bien marcado, también se puede despegar. Y si se despega, eso tiene que ver mucho con la calidad de los medicamentos que se compran, que se importan o que se producen localmente. Si esa cadenita se rompe, el lutecio se queda libre, y si el lutecio se queda libre, los efectos secundarios son mayores. ¿Sale? Esta es una imagen como muy famosa y un dicho que se repite mucho entre médicos nucleares, que decimos tratamos lo que vemos y vemos lo que tratamos. ¿Por qué? Porque primero lo que hacemos es un PET-CT o un estudio de gamografía en donde vamos a ver exactamente en dónde están esas células que están hambrientas de somatostatina o de análogos de somatostatina porque tienen muchísimos receptores en su membrana. Nosotros los vamos a encontrar por medio del PET con octreotide o con el PET con dotatate. Se pueden encontrar con otros medicamentos, pero no voy a entrar en mucho detalle ahí. Una vez que encontramos nosotras todas estas celulitas, podemos cambiar el radionúclido que hace imagen, el que brilla y hace imagen en el PET o en la gamografía, se lo podemos quitar y cambiárselo por uno que da radiación, como si fuera una radioterapia. El hecho de hacer ese cambio implica también muchas cuestiones moleculares que hay que tener mucho cuidado también
para que no vayamos a tener efectos secundarios. Entonces, si se fijan aquí, por ejemplo, tenemos la membrana celular, los receptores, la molécula que se va a unir específicamente, la cadenita y el radionúclido que vayamos a utilizar. Esta diapositiva, perdónenme que la puse en inglés, pero la verdad es que me parece que es muy clara, muy bonita, y es difícil para mí reproducirla, y por eso la dejé en inglés, pero se las voy a ir traduciendo. Entonces, teragnóstico, que es como nosotros le conocemos ahora toda esta parte molecular de terapias con radionúclidos, es la unión de dos palabras, diagnóstico y tratamiento. ¿Qué quiere decir? Justo lo que les acabo de explicar, que nosotros vamos a tener una única molécula específica que se va a unir a un receptor en la membrana, y a esa molécula específica le vamos a ir cambiando el radioisótopo dependiendo de lo que nosotros queramos hacer. Ahorita en la siguiente diapositiva les voy a enseñar las diferencias de las alfa, las beta, las gamma y por qué nos pueden dar diferentes funciones. Para diagnóstico básicamente usamos radiación gamma, y la radiación gamma nos puede ayudar para hacer gammagrafía y nos puede ayudar también para hacer PETs. Y la parte terapéutica, lo que nos va a ayudar a depositar energía adentro de los tumores para tratar de eliminar esas células, pueden ser beta, que son estos que están marcados en azul, o alfa, que son los que están marcados en amarillo. Y esta es la tabla periódica de los elementos que seguramente todos vieron en la escuela y ya nadie se acuerda, pero no importa. No se necesitan acordar, nada más créanme que todo lo que está en rojito quiere decir que es un radionúclido que cuando se desintegra, cuando pierde su energía, va a hacer imágenes para PET. Todos los que están en verde nos van a hacer imágenes de gammagrafía. Los que están en azul nos pueden servir para dar tratamientos beta, entre ellos aquí vamos a encontrar el lutecio, el yodo, y también hay otros como los alfa que están en amarillo, que esos nos van a dar una energía muy alta pero en una distancia muy cortitita. Y si se fijan en esta tabla periódica de los elementos, hay muchísimas alternativas y un gran arsenal, que muchas de las cosas que están ahí ya están descubiertas y están en uso y muchas no, pero para que vean que todavía tenemos mucho trabajo que hacer, sobre todo los colegas que se dedican a la parte de investigación básica. ¿Cómo funciona la radiación? Básicamente la radiación, ya les platiqué que se divide en alfa, beta y gamma, aparte de los rayos X, en los cuales no voy a entrar el día de hoy, pero bueno, la radiación alfa, la gran ventaja que tiene es que son moléculas pesadas o partículas pesadas que con una sola hoja de papel, con la piel, con la jeringa, se pueden detener, entonces no vamos a estar irradiando por todos lados a las personas. Estas tienen también una desventaja, como todo en esta vida tiene ventajas y desventajas. La desventaja de las partículas alfa es que no viajan mucho en el espacio, entonces al no viajar mucho, las lesiones que pueden atacar, pues normalmente son pequeñitas, pero tienen mucha energía. Cuando llega, mata el ADN de esa célula tumoral, sí o sí. La beta tiene una ventaja, viaja más lejos, pero la energía que tiene es menor, entonces la probabilidad de que elimine la cadena de DNA es un poquito más baja. Y la gamma, que es la que nos sirve para las imágenes, esa atraviesa más y es normalmente la que nosotros podemos detectar con el Geiger, con este aparatito que mide la radiación. A todo esto una pregunta, ¿alguien de este foro ha escuchado ya hablar de lutecio antes de hoy? ¿Y alguien ya le han dado lutecio? Pues también un número importante y significativo, muy bien, súper. Entonces, a los que han recibido lutecio, les han dado esto, betas, les han dado radiación beta, beta negativo. Y entonces, fíjense, ¿el lutecio qué hace? ¿Por qué tenemos que dar tantas dosis? Porque pareciera, pues si me van a dar una bomba atómica, esa bomba atómica debería eliminar todas las células tumorales, y no siempre pasa así, normalmente va disminuyendo de tamaño poco a poco, y además pareciera que como que no nos hicieron nada, ¿no? A lo mejor algunos pacientes dirán, pues a mí me dieron un poquito de náusea, yo estoy un poquito cansada un par de días, pero realmente los síntomas que dan son muy poquitos. ¿Por qué? Por lo mismo que les platico, que la energía que van a depositar es mucho menor. Si se fijan aquí en esta grafiquita es el ADN y aquí tienen una partícula beta y lo que hacen, cada asterisco es la probabilidad de que en ese lugar específico
suelte energía suficiente para destruir alguna estructura cercana. Por ejemplo, el asterisco que está sobre, yo no sé si se ve cuando marco. ¿Sí? Ah, ok. Entonces, ese asterisco que está ahí sobre la cadena de DNA lo va a romper, pero si se fijan, solo va a romper una de las dos cadenas. Entonces, depende mucho de qué tanta actividad y qué tantos receptores tengamos para que efectivamente se destruya esa célula o no. Hay otro tipo de energías como los electrones Auger y como la radiación alfa, que si se fijan la probabilidad de eliminar ese DNA es mayor, pero también la probabilidad de dañar tejidos sanos y órganos nobles es un poquito más alta, y entonces hay que manejarlos con mucha precaución. En México todavía no están clínicamente disponibles, pero para que ustedes sepan que el camino no ha visto su fin todavía. Yo creo que el camino de los radionúclidos apenas va comenzando, y conforme vayan avanzando las investigaciones, pues ustedes se van a ir enterando de todos estos avances que vamos teniendo. Ahora, para que una persona pueda recibir un tratamiento con radionúclidos, en concreto con lutecio 177-dotatate, ¿qué necesita tener antes de cualquier cosa? Porque muchas veces me ha pasado que llega un paciente que lo refirió un amigo o alguien que conocía que le dijo que yo daba lutecio, llega y de pronto me dice, no, pues quiero que me den lutecio. Entonces, para que eso suceda, primero tienen que ver a un oncólogo. El oncólogo es el que me va a decir a mí que le ayude en esta parte en concreto del tratamiento. Como ya se ha mencionado a lo largo del día, no trabajamos solos. Ningún médico que se encuentren hoy por el rumbo les va a decir que trabaja solo. Todos trabajamos en equipos multidisciplinarios. ¿Por qué? Porque casi todas las patologías y casi todos los medicamentos tienen efectos secundarios, y entonces entre todos tenemos que cada quien hacer su parte para que estos efectos secundarios sean lo menor posible. Entonces vamos a necesitar el reporte de patología, que ya se ha mencionado hasta el cansancio hoy, el CAI 67, estudios de laboratorio. ¿Por qué? Porque la radiación puede tener algunos temas con la médula ósea, con los riñones, con la función hepática, y es muy importante tenerlo vigilado. Adicionalmente, de los pacientes a los que les dieron lutecio, ¿a quién le hicieron PET con octreotide antes de darles el lutecio? A todos. Y de los pacientes a los que les dieron lutecio, ¿a quién le hicieron PET con FDG? A todos. Muy bien. Perdón, PET con glucosa. PET con octreotide y PET con glucosa. El PET con octreotide es el que va a ser el que nos va a demostrar en dónde están las células que tienen receptores de somatostatina. Y el PET con glucosa lo que nos va a enseñar es si entre esas células que tienen receptores de somatostatina, de pronto hay alguna que ya no se esté portando como tumor neuroendocrino y se esté portando como otra cosa. Es lo que hablaban hace ratito o en la mañana el doctor Whitsil, que decía los tumores que están desdiferenciados. Esos que están desdiferenciados ya no necesariamente comen somatostatina, comen glucosa. ¿Cómo se administra? Son 4 ciclos, o sea, tienen que ir 4 veces al hospital a que se les administre este tratamiento. El tratamiento más o menos dura unas 10 o 15 minutos, el tiempo que está pasando, pero la preparación para recibir este tratamiento es muy larga. Primero hay que tener un tratamiento con aminoácidos, mucha hidratación, expansores de volumen, para cuidar los riñones, que no se dañen, que no tengan reabsorción de este medicamento y se estén radiando de más. Entonces es muy importante que si alguno de ustedes algún día les ofrecen la opción terapéutica de lutecio, estén muy seguros de que les están dando los medicamentos de protección renal. La actividad que se administra se puede expresar en gigabecquerels o en milicuries. Es muy importante esto porque en algunas partes del mundo se está investigando si estas actividades pueden bajar o no. Realmente hasta hoy no hay ningún estudio que nos diga que se pueden bajar esas actividades. Entonces muchas veces por disminuir los costos se administran actividades más bajas y eso, pues la probabilidad de respuesta también disminuye. Se administra cada 8 semanas, más o menos una, y después del tratamiento siempre hay que hacer un gamagrama para ver que todo ese material que se administró se haya concentrado en donde nosotros queríamos que se concentrara.
Esta es la forma en la que se administra. Primero se van a administrar los medicamentos para la náusea, se pueden administrar también medicamentos para el dolor en pacientes que tengan algo de molestias, y después durante 4 horas se va a hacer la infusión de los aminoácidos. Y si se fijan aquí, más o menos media hora es lo que dura el tiempo de tratamiento real con los radionúclidos, con el lutecio en concreto. Ahora, ¿qué síntomas puede dar este tipo de tratamientos? Puede dar de forma muy frecuente, yo diría que casi a todos los pacientes les da náusea, vómito, y de ahí empiezan a disminuir en frecuencia, pero a algunos pacientes les da diarrea, algunos dolor de cabeza, algunos mareos, y hay síntomas también súper raros que uno pensaría que no están relacionados, y que si les soy súper franca, la primera vez que uno de mis pacientes tuvo síntomas como estos, yo pensaba que más bien era pues que estaba nervioso, que estaba preocupado, pero el medicamento como tal se ha relacionado también con ansiedad, el enrojecimiento facial por lo mismo de que se estimulan estas células neuroendocrinas, irritabilidad, debilidad, y mucho menos frecuente los que pongo de este lado, pero hay que tenerlos en consideración porque si se fijan algunos pudiera parecer que se esté infartando el paciente, ¿no? Dolor de la mandíbula, dolor del pecho, entonces hay que estar muy al pendiente si es necesario hacer estudios complementarios y estar muy seguros de lo que estamos haciendo. Las precauciones que tenemos que tener después de recibir este tipo de tratamientos, que son radiofármacos y que emiten radiación, y que si bien el paciente que está recibiendo este tratamiento justifica esa radiación porque tiene un beneficio mayor al riesgo que le produce la radiación, no debemos exponer a las personas con las que convivimos a que se expongan a esa radiación, porque todos tenemos cierto límite para recibir radiación en nuestra vida, y si no está justificada por un padecimiento médico, no debemos exponernos a ella. Y estas son las precauciones. Básicamente es dormir en una cama separada por 3 días, evitar el contacto en general con cualquier adulto y muy estrictamente con los niños y las mujeres embarazadas. El agua del excusado hay que jalarlo 2 veces después de que se use. Todos los pacientes deben orinar sentados porque todo este material se va a eliminar por la orina. Entonces, si hay alguna fuga de orina en alguna parte de la casa o en el baño, puede contaminar, y entonces cualquier persona que pase por ahí se va llevando un poquito de lutecio. No sé si alguien de aquí haya estado en contacto con algún paciente, o sea, algún paciente de cáncer de tiroides, en donde también usamos material radioactivo, y somos muy precavidos con todas estas medidas de seguridad radiológica, porque el yodo tiene una energía bastante más alta que la del lutecio. La última indicación es que hay que permanecer a distancias mayores a 3 metros de los pacientes o de los familiares, y no convivir más de 1 hora al día después de la aplicación del radiofármaco. Otra importante que muchas veces se nos pasa es que no se deben utilizar transportes públicos. Esta diapositiva la pongo nada más para que se den cuenta en qué momentos interviene la medicina nuclear desde que a un paciente le dicen que tiene un tumor. En general, casi cualquier tumor, pero en concreto tumores neuroendocrinos. Entonces, cuando se empieza a sospechar, un médico clínico empieza a hacer todas las investigaciones, y aquí no hay nada que hacer en departamentos de medicina nuclear. ¿Por qué les digo esto? Porque me llegan muchos pacientes a decir que se quieren hacer un PET porque a la prima le dio cáncer y quieren estar seguros que no lo tienen. Esa no es una indicación de PET. Entonces hay que ser muy precavido, porque muchas veces podemos confundir a nuestros médicos si les llevamos estudios que no eran necesarios clínicamente, por decirlo de alguna manera. Para el diagnóstico tampoco estamos incluidos. En el diagnóstico se hace con laboratorio, con imagen, con genética, con patología. Nosotros vamos a entrar al juego hasta la etapa clínica. O sea, ya una vez que tenemos el diagnóstico de un tumor neuroendocrino, para decir en qué estadio clínico está, lo que decían, si tiene metástasis, si no, si estamos seguros que nada más en el hígado, si queremos saber si también hay ganglios, si queremos saber si también hay huesos, ahí podemos entrar nosotros con gamagrama, SPECT, PET o PTRM, PET-CT o PTRM. En el momento del tratamiento también, en el caso de que se requiera tratamiento con radionúclidos, también podemos participar. En la valoración de respuesta a tratamiento, me hacen un PET, me dan un tratamiento, me hacen otro PET, y con eso vemos si ese tratamiento está funcionando o no. Puede ser un tratamiento con radionúclidos, o puede ser una quimioterapia, una radioterapia, una cirugía, puede ser cualquier tipo de tratamiento.
Después de valorar la respuesta al tratamiento, los pacientes se van a vigilancia cuando tuvieron una buena respuesta, y lo mismo, se pueden estar haciendo vigilancias periódicas, y mientras siga el PET estable o negativo, pues así seguiremos en vigilancia, y si hubiera algún cambio, pues se catalogaría como recurrencia o recaída, y entonces hay que volver a estadificar, volver a decir en qué etapa clínica está y ver para qué tratamiento es candidato. Y para terminar, les quiero dejar aquí a Luis Quintana. Él fue el primer paciente que recibió tratamiento con radionúclidos aquí en México en el 2013, y originalmente tuvo un tumor neuroendocrino en el 2011, lo operaron, estaba muy bien, pero recayó, tuvo metástasis en el hígado, y si bien tuvo oportunidades de irse a otro país a recibir su tratamiento con radionúclidos, él decidió quedarse en México y luchar, y ir a la COFEPRIS, ampararse, meter juicios y demandas para que el tratamiento con radionúclidos estuviera disponible para todos nosotros el día de hoy. Entonces, para mí, la verdad, Luis es como un héroe. Él hubiera querido estar aquí con nosotros hoy, pero se le complicó y no pudo venir, pero me pidió que les mandara sus saludos, y con eso me despido.